Hola a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos, bienvenidos a RAC, a este canal de difusión, de formación, de catequesis, de información. Este canal, esta página, esta comunidad que, que te trae siempre todo lo referente a nuestra fe católica, a la fe de nuestra iglesia. Y hoy estamos con un tema interesante porque es algo que de lo que se habla mucho y que por eso queremos dialogar. Tengo del otro lado ya a mi hermano Franz, que está ahí esperando. Hoy vamos a hablar de la meditación. Vamos a hablar de un término que resulta difícil para algunos, pero es un término siempre, como todos los términos de la New Age, muy llamativos. El mindfulness, así es, meditación budista o meditación oriental. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, antes de iniciar vamos a recibir a Franz Agustín Hidalgo, que está desde Quesada, Costa Rica. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Franco, mucho gusto, un saludo cordial y saludo a todos los que nos acompañan aquí de su página, Rincón de Apologética Católica, que ahora la reducimos a RAC, no por pereza, sino porque nos gusta hacernos es un poco más hermoso. Franco, te toca la oración. Bien, vamos. Vamos, Nos adelante. ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, Padre misericordioso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor Jesucristo, te pedimos hoy que envíes al Espíritu Santo, que Él venga con poder sobre cada uno de nosotros, y en este nosotros incluimos a todos aquellos hermanos que están siguiendo este programa del día de hoy o que estarán siguiendo en el futuro este programa ya como un video. Te pedimos que entres en cada uno de esos corazones, de esos hogares. Tú que estás fuera de todo tiempo y puedes ir en cualquier momento a cada hogar, entra a cada uno de esos corazones y tócalos. Principalmente para que puedan escuchar, para que puedan ver. En este momento te pido que para este tipo de enseñanza de hoy, ates, amarres y venzas con la preciosísima sangre de Jesús a todo aquel tipo de espíritu que pueda querer impedir que este mensaje llegue a esos corazones. Te pedimos especialmente que corra el velo que cubre los ojos de estos hermanos, que destapes los oídos y que todos estos espíritus estén atados, amarrados y vencidos a los pies de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos como siempre que tomes, Espíritu Santo, toda potestad de nuestro ser, todo lo que somos, que nos uses como un instrumento, que ejecutes tu mejor obra y que de esa manera esta sea tu obra, este sea tu mensaje, esta sea tu enseñanza, para que puedas abrir los ojos, los corazones de aquellas personas que quizás están viviendo en el error. Te pedimos por todos aquellos que sufren, que le están pasando mal, por los que están viviendo persecuciones, por los que viven en lugares de esclavitud, de guerra. Todavía hoy en el año 2021 sabemos que pasa esto. Te pedimos por aquellas personas que están luchando por su vida física acá en este mundo, atravesando enfermedades complejas. Te pedimos por aquellas personas especialmente que tienen algún familiar enfermo y no lo pueden visitar por estas nuevas medidas de esta pandemia. Tú sabes, Señor, en todos esos corazones lo que tienes que hacer, las necesidades. Te pedimos por cada uno de ellos. Y te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque permites una vez más que podamos estar en tu presencia, en tu compañía, que podamos
estar unidos para llevar luz a todos aquellos que quizás viven en la oscuridad. Te queremos bendecir, alabar, glorificar y por sobre todas las cosas adorar, porque tú eres el único Rey, el único Señor y el único Salvador. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Franz, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Mira, me llama la atención porque yo el término no lo conocía mucho, mindfulness. Entonces le doy en Google, en el traductor, qué significa y dice atención plena. O sea, creo que lo dijiste antes, y si no lo dijiste antes, en algún programa anterior, como que estas modas de lo que es nueva era, tratan de vendernos con mercadotecnia, una mercadotecnia muy completa, ¿verdad? O sea, tengan ustedes aquí una atención plena para su vida, para su seguridad. Y bueno, la primera cosa que yo pienso, bueno, nueva era se caracteriza, y no solo nueva era, la mayoría viene del lado de Oriente, y casi todo este tipo de meditaciones lo que buscan es centrarnos en el yo. Yo voy a salir de esto, yo voy a encontrar mi centro, mi universo, siempre soy yo. Pero en el cristianismo, aunque tenemos muy claro, corrígeme si me equivoco, en el cristianismo tenemos muy claro que la salvación es personal. No la logramos por nuestra propia cuenta, sino que en primera instancia la logramos en iglesia y a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo a veces siento y veo que la nueva era es más un centrarnos en nosotros mismos, quizás en un egoísmo, en un narcisismo. Aunque muchos dicen, no, pero es que yo lo que veo, o sea, siempre soy yo. El cristianismo no. El cristianismo buscamos la salvación en la iglesia y de la iglesia. ¿Estoy bien, Franco? ¿Estoy mal? ¿Cómo? Sí, primero, la salvación es personal, pero a la vez es comunitaria. Porque como nosotros somos miembros de un cuerpo, de un único cuerpo que es la iglesia, donde la cabeza es Jesucristo, la salvación es comunitaria, es a través de la iglesia. Pero sí, este tipo, a ver, cuando decimos este tipo, vos decías recién, voy a decir dos cosas, vos decías recién nueva era, y uno piensa en algo nuevo, pero esto viene, todas estas técnicas, o la gran mayoría de estas técnicas, vienen de técnicas agarradas que de nuevo no tienen nada. O sea, vienen de un mundo oriental que por lo general son técnicas que tienen cientos y miles de años. Por ejemplo, la que vamos a hablar hoy. Pero bueno, lo presentan como algo nuevo, lo van adaptando, lo van reformando, meten un poquito de acá, un poquito de allá, y van armando todo esto, ¿no? Que son... O sea, detrás de esto vamos a ver que también hay un negocio que se presenta como algo novedoso y atractivo. Pero bien lo decías vos, la meditación, el mindfulness, es algo que se centra en el yo, mientras que la meditación cristiana, y esto es lo que quiero que separemos y podamos ver juntos, vamos a descubrir juntos, la meditación cristiana se centra en Dios, no en mí. La meditación budista, oriental, el mindfulness, todo lo que sea nueva era, se centra en mí, en yo. Mientras que la meditación cristiana siempre se centra en Dios. Dios es el eje y el centro de nuestra vida. Por eso el cristiano es cristocéntrico. Cristo, centro y eje de la vida. Eso primero, Franz. Franco, no, muchísimas gracias, porque entonces me cuestionan más cosas en la cabeza, me dan vueltas y vueltas. Porque entonces no vemos ni siquiera un solo tipo de meditación. O sea, en el yoga,
el Reiki anteriormente, ya el Reiki como que ha pasado un poco de moda, pero todavía se tiene. Yo siento, yo no he sido seguidor, yo por eso ahora que, que, que nos han pedido que traigamos estos temas también a nuestro programa, al programa de todos ustedes, yo siento como que la gente busca y busca y ya no saben en qué meterse. Entonces, yo he visto varios tipos de meditaciones. Recuerdo en algún momento que muchas de estas meditaciones lo que hacían era abrir puertas a, a otros demonios. Pero toquemos la que nos toca hoy, el mindfulness. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? Yo tengo la idea de que todo esto son culturas orientales y a veces me voy mucho por el lado del hindú, otras veces pienso que es el budismo, no sé. Franco, tú que tienes más conocimiento, ¿de dónde viene el mindfulness? Viene, como bien decías, viene del budismo, Budismo. nace de ahí, pero vamos a ver que, como decíamos recién, a medida que lo va tomando gente, es como que también se va adaptando, se va diversificando, va mutando. Me parece el coronavirus hoy que hay una cepa y mañana otra. Bueno, es como que va mutando. Pero en definitiva, Franz, esto es un movimiento que es psicoespiritual, y esto quiero que le presten atención, psicoespiritual, psicológico espiritual, que empezó dirigido inicialmente por psicólogos, aunque ahora ya es diverso, o sea, lo vas a encontrar en gente que no tiene ni siquiera ningún estudio de nada, y que van y, como decimos siempre, van y hacen un curso de un fin de semana y ya a la semana siguiente están impartiendo este tipo de soluciones, ¿no? Pero como decíamos recién, de nuevo no tiene nada. Esto es una práctica en donde van adaptando antiguas prácticas de meditación budista, y donde se busca siempre es crear algo, en definitiva, para ayudar a la gente, para ayudar a las personas. Por eso muchos de los que hacen este tipo de cosas, en el fondo no quieren hacer el mal. Y esto también quiero que se entienda, porque muchas veces cuando queremos hablar de esto y empezamos a hablar de este tipo de cosas, mucha gente se enoja porque dicen, pero pará, yo no quiero hacer el mal, yo no estoy haciendo, yo hago esto y no quiero hacer el mal. Bueno, no es que nosotros decimos que vos que estás haciendo o llevando adelante este tipo de prácticas estás haciendo el mal. Nosotros siempre vamos a hablarle al cristiano primero, punto uno, al cristiano. Si del otro lado está viendo esto un budista, o está viendo esto un hinduista, o está viendo este video un ateo, una persona que no está bautizada, hermano, en tu libertad, de la misma manera que un cristiano en su libertad puede hacer lo que quiera. Pero nosotros vamos a hablarle siempre al cristiano de aquellas cosas que les conviene hacer, que le conviene hacer, y de aquellas cosas que no le conviene hacer. Esta práctica surge para tratar de llevar un paliativo, por decirlo así, o para llevar una solución rápida, eficaz, dicen ellos, a todos aquellos problemas actuales, que quizás no había hace 100 años, de salud mental, como son hoy el estrés o la ansiedad, Franz. Esto es algo muy común hoy en el tipo de vida sedentaria que tenemos, y que buscan con esta práctica de relajación, de meditación, que volvemos a repetir, es una meditación distinta a la cristiana, porque nos van robando términos. Nos robaron el término cristiano, nos robaron el término los pastores. Ahora ya no se puede decir pastor, pues ya se piensa en el término evangélico. Ahora estas nuevas prácticas de nueva era empiezan con esta cuestión de meditación, y ya no se puede hablar de meditación cuando vamos a hablar de meditar del modo cristiano, porque ya se va la cabecita a pensar que no, esto están hablando de energía. Bueno, nos van usando términos nuestros. Pero ¿por qué es el objetivo de usar estos términos, Franz?
porque es también el objetivo de atraer a aquellas personas que quizás de otra manera no irían a acudir a estas prácticas. Y sabemos que los cristianos, al menos en América, son muchos, somos muchos. Entonces, una manera de atraer, ¿no? Si usamos esta terminología. Entonces, el objetivo es llevarles un método de meditación que se centra en el yo para tratar de conseguir la paz y la relajación. Pero hay un problema acá, Franz. Ajá. Este tipo de práctica para el budismo, escuchen esto porque no lo voy a repetir. Para el budismo, este tipo de práctica, o sea, el budista practica este tipo de meditación cuando va a conseguir el séptimo paso en el noble camino óctuple. Y vos dirás, ¿qué quiere decir todo eso? Porque no entiendo nada. O sea, los budistas consideran esta meditación, esta práctica, como una parte importantísima del proceso para alcanzar el nirvana. El nirvana es alcanzar esa iluminación, dependiendo la bibliografía que consultemos, lo van a decir de una manera u otra. Pero este tipo de meditación lo que busca es alcanzar el nirvana. Entonces, ahí vamos empezando a ver que de cristiano no tiene nada, y ya lo decías vos al principio, o sea, nosotros los cristianos centramos nuestra atención en Dios, o sea, el centro de nuestra oración es Dios. Este tipo de prácticas, al igual que la gran mayoría de las prácticas de la nueva era, la atención está centrada en yo, en mí. Entonces ya vemos que es diametralmente opuesto. Sí, un tipo sálvese quien pueda, que primero mis dientes, después mis parientes, ¿verdad? Y es que precisamente, no sé si por ahí estará la respuesta a mi siguiente pregunta, a mi siguiente inquietud más bien. ¿Qué hace que esta práctica sea de tanta fuerza? Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 70, grupos como los Beatles, en los años más recientes, personas como este famoso Brad Pitt, ¿verdad? Que fueron a buscar las iluminaciones allá. Incluso hay una película que se llama 7 años en el Tíbet. ¿Qué es lo que busca la gente que hace de estas prácticas sean tan populares? Porque, ¿cómo hacemos para que, o qué es lo que hace, qué es lo que hace que estas prácticas agarren tanta fuerza? Primero que estamos en un mundo tan secularizado, Franz, que abandonó desde hace ya tiempo los valores cristianos. Hoy, es más, hoy hablar de valores cristianos es hasta ofensivo. Hoy vivir los valores cristianos, lo recordarás porque hablaba en una charla a la que me invitaste hace un tiempito atrás, es contracorriente. Es como el salmón que nada contracorriente. O sea, hoy querer vivir tu fe de una manera coherente es contracorriente. O sea, hay personas, la gran mayoría de las personas tienen una fe a la medida, a su medida, en donde van armando de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y aparecen estas prácticas que es como que proponen alimentar esa hambre espiritual introduciendo otras opciones, como son esto de la meditación. Y nos vamos encontrando a medida que vamos pasando por distintos programas de esto, que analizamos la New Age y las prácticas, nos encontramos con un montón de filosofías que no son cristianas, y que muchas decantan, van a llevarnos inclusive hasta el ocultismo. Hasta el ocultismo. Y de esto quiero hablar, Franz,
Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero volvemos a lo de recién. ¿Por qué surge, decías vos, y qué lo hace tan popular? Primero que es algo sencillo, que no, en lo que no te, por ejemplo, la fe cristiana y exige ciertas cuestiones, los sacramentos, el tener que ir a confesarme con un sacerdote, el tener que cumplir ciertos preceptos, y es como que, viste, para estos tiempos no. En cambio, este tipo de filosofías, este tipo de prácticas, o sea, no, te lo proponen de una manera tan sencilla, tan práctica. Y como decíamos recién, tenés un problema, vení que lo resolvemos. Y lo resolvemos en un fin de semana, en una clase, que no va a Pero terminar ahí. para un toque. Este, yo entiendo esa parte, pero la misma Biblia nos dice que debemos ser felices. Sí, Filipenses 4:4. Alégrense en el Señor, y lo repito, alégrense. pero ¿Y por qué entonces ojo, no podemos? ojo, Ajá, lo acabas de decir, alégrense en el Señor. APA. Ok. Ojo, porque Estoy sin darme cuenta. y porque si no es me meto en mí mismo, me separo. Inclusive este tipo de prácticas busca lo que decíamos el programa pasado, o sea, escaparle al dolor, y el cristiano no le escapa al dolor. El dolor forma parte de la vida del cristiano, parte del crecimiento espiritual del cristiano. O sea, de hecho, lo hablaba con un hermano no hace 2 días atrás, que le explicaba un acontecimiento muy doloroso de mi vida, que agradezco, hoy a la distancia lo miro y lo agradezco, porque sin ese dolor, y hoy no conocería, no podría ser, por ejemplo, testimonio vivo del poder sanador de Cristo, del poder que tiene la cruz de Cristo. Pero claro, la gran mayoría de las personas hoy le quiere escapar al dolor. Y de hecho le quiere escapar hasta la eternidad. Hoy hay más preocupación en el aquí y en el ahora que en la eternidad. Los ojos están puestos acá, no me quiero ir, no me quiero enfermar, y si me enfermé, quiero buscar la manera, no importa dónde, la cuestión es sanarme. Entonces, todo esa carrera del ser humano por alcanzar la eternidad acá, vamos a decirlo así, eh, hace que todo este tipo de prácticas, Franz, sean extremadamente atractivas. Y para aquellas personas que son casa oportunidades, casa negocios, y que muchos, vuelvo a repetir, lo hacen no por hacer un mal, sino que lo ven como una oportunidad, en parte de ayudar, en parte de ser reconocidos, en parte de sentirse útiles, en parte de tener una salida laboral. Este tipo de prácticas son fabulosas, porque con un cursito vuelvo a repetir, cortito, ustedes saben que cualquier carrera de medicina o de psicología o de psiquiatría y merece al menos 5 años de estudio mínimo. Y Años, esto, años. años, y esto en un ratito vos ya podés impartir este tipo de prácticas y ganar mucho dinero, porque hoy son prácticas muy buscadas. Y esto pasa lo mismo en el Reiki, pasa lo mismo en el coaching que hablábamos el programa pasado, creo que fue. Sí, correcto. O sea, cuando estas modas, estas prácticas se vuelven justamente moda, alcanzan un interés común, porque esto sobrepasa la fe, sobrepasa todo, ya es un interés común. Ya. Y ahí hay No, gente que busca explotar eso porque, o sea, es dinero fácil. el dinero fácil, tú lo has dicho ahí muy, muy bien. ¿Y sí? No, y es que me llama la atención porque vos pones tu ejemplo y yo te agradezco ese comentario. A veces cuesta que hablemos de nosotros, pero es cierto. Y los que hemos vivido momentos de tristeza, de angustia, nos damos cuenta de que salimos fortalecidos de esas pruebas que a veces, no sé si estaré diciendo lo correcto, que a veces Dios nos pone o que Dios nos permite.
Por eso uno sabe cuál de las dos será la más correcta. Pero cada vez que enfrentamos esas pruebas, en lugar de buscar un remedio rápido, lo buscamos en el amor de Dios, salimos más fortalecidos, salimos mucho mejor que como estábamos antes. Bueno, eso es un comentario que te metí aquí de gol, ¿verdad? Excelente, excelente, Franz. Excelente. Pero bueno, entonces vos decís que todo esto viene precisamente por la ansiedad de la persona de buscar una solución rápida a sus situaciones, a sus problemas. Ok, yo también creo eso del sufrimiento, que no es una situación de eliminarlo, sino de enfrentarlo. Pero bueno, retomemos al mindfulness. ¿Cuál es el centro, Franco? ¿Cuál es el centro de atención? ¿O a dónde es que nos conduce propiamente esta ¿cómo se le llamaría entonces? Corriente, enseñanza. Corriente psicoespiritual, Corriente. práctica psicoespiritual. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Hacia dónde nos conduce? Hacia mí, hacia yo, centro y eje del universo. Okay. Y eso puede confundir también la fe, Franz, Ojo. Ojo. ¿En qué sentido? Y porque, a ver, primero vamos a lo básico. Y es triste lo que voy a decir, y mis hermanos separados de esto también hacen la gallina de los huevos de oro, porque lamentablemente el 90, y voy a decir un número que no está fundamentado en nada, que no lo puedo comprobar, lo voy a decir de un pensamiento. O sea, me pueden decir estás equivocado y quizás tengan razón, pero yo veo que la comunidad católica cristiana en mi iglesia se ha transformado en una comunidad ignorante, una comunidad que vive una laxitud tan grande que no le interesa formarse, que volvemos a lo mismo, la moda, o sea, la moda social es, nace un hijo, bueno, hay que bautizarlo. Sí. Y vamos y lo bautizamos. Pero la moda social es no ir a misa, entonces no vamos a misa. La moda social es no casarse, porque ya ya eso es algo de los viejos, ya no nos casamos más, vivimos juntos como viven los perros, como viven los animales. Entonces vivimos una fe adaptada a nuestros criterios, al criterio del mundo. Entonces, el ignorar, el desconocer y el empezar a experimentar estas nuevas prácticas que nos llevan hacia otro lugar, porque lo vuelvo a repetir, la meditación cristiana me conduce a Dios. Dios está en el centro. Yo medito, que la meditación cristiana lo podríamos poner en el plano también de la contemplación, en el plano de la adoración eucarística, o sea, donde Dios es el centro, está ahí. Y si yo tengo el desconocimiento de eso, que es lo que le pasa a la gran mayoría, te puedo garantizar, y esto te lo puedo garantizar porque lo vivo a diario y lo pasé conmigo mismo. Soy el ejemplo vivo de lo que le pasa a la comunidad cristiana hoy. A mis 30 años me encontré en un momento dolorosísimo y fui a una iglesia y no sabía que existía el sagrario, no sabía qué había en el sagrario. O sea, así estaba, así estamos. Entonces, si a esa realidad, que no es la realidad de todos, pero es la realidad de la gran mayoría, le sumamos estas nuevas enseñanzas que son corrientes que, como decíamos recién, vienen de otro lugar, tienen otro centro, tienen otra filosofía, están centrados la gran mayoría en cuestiones espirituales politeístas. Entonces,
y empieza a chocar con mi fe, y es como que entro a confundir mi fe, porque mi fe habla de la resurrección y aquella fe habla de la reencarnación. Mi fe habla de que el centro es Dios, pero aquella fe habla de que el centro soy yo. Mi fe habla de que tengo que abrazar la cruz, besarla, hacerla carne, hacerla mía, atravesarla, cargarla, seguir a Cristo con la cruz de cada día. La otra fe me dice, no, hay que escaparle al dolor. Entonces, esto puede confundir mi fe, pone en juego mi fe, todo este tipo de prácticas, Fran. No, y te comprendo porque, bueno, yo antes, yo creo que contigo he hablado, ayer operaron a mi nieto, el más pequeño, y puchis, uno no desea vivir eso. ¿Por qué? Porque es un niñito, no sé si te lo he presentado, de 1 año, que le están sometiendo a una cirugía, y yo no quisiera que mi bebé sufriera. Mi bebé, no es ni mío, pero bueno, ya uno lo hace propio, ¿verdad? Yo no quisiera que mi bebé sufriera, yo no quisiera que mis hijos sufrieran, yo no quisiera sufrir yo tampoco. Y cuando te están vendiendo todo eso, inclusive en algunas culturas dice algo similar a esto, bueno, tener la oportunidad de equivocarte, que en la otra vida puedes corregir lo que hiciste mal. Y entonces no te dan la oportunidad de ser tú hoy y ahora en tu mejor versión. O sea, puedes tener versiones de ti, nosotros decimos bien jodidas, podemos tener versiones de ti malas, que no importa, habrá otra vida para corregirlas, si es el caso. Ojo, Franz, que los que llevan adelante esto, hay varios grupos. El que se centra en el mindfulness específico va a decir, pero están diciendo están vendiendo cualquier verdura, están mezclando. Okay. Pasa que, y esto quiero aclarar, hay gente que se dedica exclusivamente a esto, y hay gente que en el mismo consultorio, claro, va haciendo tantos cursos. Entonces imparte un poco de Reiki, pero también hizo el curso de Mindfulness, entonces ya sabe del tema de la meditación Zen, pero también practica yoga, entonces imparte clases de yoga, porque como lucra con esto, puede lucrar con aquello y con lo otro, y no lleva tiempo estudiar, el conocimiento no ocupa lugar, lo hacemos. Entonces se hace una mezcla, un mix, en donde se empieza a dar esto que dice Franz. O sea, empiezan a aparecer corrientes de todos lados, información de todos lados, y todo se mezcla en una misma cosa que de misma no tiene nada. Entonces ahí es donde también incluso llega a ser más peligroso, porque yo termino siendo un cristiano que cree en 400 cosas totalmente distintas, siendo que, como decíamos recién, el centro tiene que ser Dios. Yes. Y volvemos a lo de recién, el dolor, el sufrimiento, la cruz. Los budistas creen, y esto es así, y si no consulten lo que estoy diciendo, los budistas creen que el sufrimiento es algo de lo que se puede escapar. Ellos creen eso. Nosotros decimos que el sufrimiento es necesario. El sufrimiento nos acerca a Dios. De hecho, a mí en lo personal, en este testimonio que te digo, gracias a ese sufrimiento, ese padecimiento, ese dolor, me acerqué a Dios. Antes estaba lejos, vivía en mi mundito, en donde era súper poderoso, tenía todo lo que quería, no necesitaba de Dios. Y cuando llegó el sufrimiento, ese sufrimiento me acercó a Dios, y ese sufrimiento en definitiva nos termina uniendo con el Señor sufriente, con el Cristo crucificado. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no?, entre una filosofía y nuestra fe cristiana. Es totalmente opuesta. Son opuestas, son diferentes. Y Franz, este tipo de prácticas, al igual que el Reiki, al igual que el yoga, al igual que el coaching, ojo que hay casos concretos, y nosotros tuvimos el honor de tener un caso en este mismo programa el año pasado,
Una persona que por practicar este tipo de prácticas requirió de varios exorcismos. Y lo voy a repetir. Nadie se da cuenta que es, lo dije al principio y le dije, presten atención, psicoespiritual. Son corrientes, prácticas psicoespirituales. No es una cuestión netamente aislada que yo puedo practicar del cuerpo y que total no me afecta. No. Psicoespiritual. Ojo que uno hace este tipo de cosas y abre puertas, lo decía Franz, y en esas puertas que abrimos suelen entrar entidades que nosotros no manejamos, que nosotros desconocemos, que cuando corremos a Dios para poner estas prácticas en el centro, Dios se hace un lado. Sí, Dios se hace un lado. Lo corrimos nosotros. Dios respeta. Entonces ahí puede aparecer un desastre espiritual, que por gracia de Dios en la mayoría de los casos no sé por qué no sucede, y doy gracias a Dios, porque si no sería un mundo que no alcanzarían los obispos y los exorcistas para poder ayudar a la gente. Pero en muchos casos pasa que terminan en infestaciones, en un montón de cosas horribles. Que posiblemente sea hasta es una palabra, hasta mercadeo del enemigo, ¿verdad? Claro. No le conviene. Claro. No, Franco, en verdad gracias, porque yo te he dicho, yo tengo bajos conocimientos, he estado estudiando para efectos de los programas y me agarro mucho de tu conocimiento y eso es importante. Si lo que dije, lo dije porque así muchas veces nos llega la información, pero estas aclaraciones que has hecho, ¿verdad?, enriquecen más respecto al tema. Pues, no, y gracias por ayudar a quitarme un poco esa ignorancia que tengo. Pero bueno, ¿crees usted que todo esto sea como una especie de trampa del enemigo, donde el católico o el cristiano, en términos generales no formado, puede estar cayendo? ¿Por qué? Porque estamos viendo que es diametralmente opuesto a la fe. Y sin embargo está muy metido. Lo decíamos recién, es una moda, y como todo lo que está de moda, hay gente que no mide, no sabe. Yo creo que esto se metió y la gente cae en esta trampa porque lo decía Jesús cuando iba caminando y hacía 3 años que había hecho, que hacía milagros, que sanaba gente, que liberaba, que enseñaba, no había pecado en él, no había error, no había... Pero sin embargo, la gente lo estaba crucificando, la gente lo apedreaba, lo escupía, lo insultaba. Y él decía, no saben lo que hacen. Entonces me parece que acá hay mucho de eso. O sea, la gente cae en estas cosas por ignorancia, porque no sabe lo que hace. O sea, hay un desconocimiento, Fran, tan grande de nuestra fe. Lo decíamos recién, una fe tan a la medida de la persona. Y lo repito porque si te cansa a vos que estás del otro lado esto que estoy diciendo, lo digo porque parece que la gente no esto que estoy diciendo lo desconoce, ¿no? La gente piensa hoy que todo es una especie de una ensalada. ¿Viste cuando, no sé cómo se le dirá en tu país, pero cuando vas a hacer una ensalada, viste que dependiendo de la familia, a la ensalada se le pone cualquier cosa. Hay gente que le pone hojas verdes, hay gente que le pone hojas verdes y queso, hay gente que le pone hojas verdes, queso, mayonesa, y después le ponen pollo y no importa. Mientras esté rica, mientras me guste, ya está. Entonces, esto es lo mismo, es como una ensalada. Bueno, voy a la iglesia, no sé, recibo la Eucaristía, pero también voy al Reiki, pero también hago meditación trascendental, hago energía Zen, que no hemos hablado todavía, pero que está relacionada con esto. Sí. Hago ¿me entendés? Un mix. Ese mix, porque total todo esto, supuestamente este cóctel, esta ensalada, a mí me hace bien. Entonces, ahí es donde surge los grandes males de nuestra sociedad, ¿no? Que termina siendo no fiel a nada,
incurriendo en todo, y no se puede, lo decía el mismo Jesucristo, o sea, no se le puede ser, no se puede tener dos señores. No se puede. Sí, es difícil, ¿no? Eso jamás. Y lo tenemos claro, pero entonces le doy vuelta al asunto. Sí. ¿Qué trampa? No. Nosotros no tendremos trampa. ¿Qué opciones? ¿Qué podemos ofrecer el cristianismo a los que han caído en estas prácticas? Incluso algunos se sienten muy bien. Yo conozco personas que dicen, no, es que yo voy, practico yoga y ya llego, esto, ta. Y ahora, otra más, Paul Magnus. ¿Qué podemos ofrecer a esta gente que incluso algunos tendrán y otros no, esos trastornos espirituales que hemos venido comentando? Y por qué no, conocemos y tenemos testimonio de gente que ha tenido infestaciones. ¿Qué le podemos ofrecer? O sea, ¿cómo podemos llegarle y hacerles ver que no es algo inofensivo, que no es simplemente un deporte, un ejercicio más? ¿Qué hacemos, Franco? Primero, cuando uno conoce su fe, conoce lo que... Porque en definitiva, ser cristiano, ser católico, lo digo siempre, no es un título, es una manera de vivir. O sea, es una forma de vivir. Yo no puedo decirme cristiano, es como cualquier cosa de la vida. Yo no puedo estar trabajando para X compañía y salir de esa X compañía, irme de la competencia a trabajar para la competencia y contarle todo lo que estamos haciendo en aquella compañía. Y salgo de esa compañía y me veo a la otra, la de la competencia, de esta y de aquella. Entonces vivo una realidad mentirosa, incoherente. La palabra es esa, incoherente. Incoherente. Entonces, lo primero es la coherencia de vida. Y para la coherencia de vida, el cristiano para todos es lo mismo, Franz. Para esta persona que está mal, vamos a suponer que hay una persona que por hacer esto recibió una infestación demoníaca, hoy está con un problema de infestación, que a lo mejor no es posesión, que a lo mejor puede ser vejación, que puede ser, no sé, vamos a dejarlo ahí porque hay mucha gente que se asusta, que estaría bueno que se asusten para que no caigan en esto, pero para todos es lo mismo. Camino, yo digo siempre lo mismo, el cristiano tiene que hacer camino de iglesia. Camino de iglesia. ¿Qué es camino de iglesia? Si puede, si en su lugar hay, en mi lugar, en mi población no tenemos esa gracia, pero sé que muchas poblaciones del mundo tienen la gracia de que todos los días se celebra la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Bueno, en mi localidad. Bueno, en tu localidad sí. Camino de iglesia. ¿Qué es camino de iglesia? Voy a la misa. Una vida de profunda oración que se centre en eso, en los sacramentos, el de la reconciliación. No puede pasar un año sin que me confiese. No puede pasar 10 años y yo todavía no me confieso. Y todavía pretendo creer que tengo una relación con Dios porque rezo el Padre Nuestro a la noche. Y después al otro día voy a hacer este tipo de práctica. Y en casa, en el mismo lugar donde está colgada la cruz, yo me siento en posición de meditación oriental y hago este ratito ahí frente a la cruz de Cristo y creo que estoy en una buena relación con Dios. O sea, no, para el cristiano, vida de profunda oración, vida que se centra en los sacramentos y especialmente el de la Eucaristía. Cuando hablo de esto, la gente hace así, Franz, mira, me tengo que ir 1 hora a escuchar a ese cura que habla y que, a ver, hermano, yo lamento, pero ¿cuántos que viven una fe, no sé, de acá abajo, una fe que no logró mirar para arriba, que no tiene una relación con Cristo, que van a la iglesia por el desconocimiento de la fe, Franco. Bueno, desconocimiento. La adoración eucarística. ¿En cuántos lugares? Yo no tengo la gracia de que haya adoración perpetua, pero ¿en cuántos lugares
que hay capillas de adoración al Santísimo que están con el Santísimo, la custodia con el Santísimo expuesto, y que la persona puede ir y estar ahí con el Señor y tu comunidad, mira. Y no sé allá, yo acá tenemos el sagrario de la parroquia y si hay una persona de mi localidad, es muy chiquita, 2000 habitantes, somos muy poquitos. Si alguna persona hoy está viendo este programa, o si lo va a ver en el futuro, comente si lo que digo es mentira. Vos pasás, la iglesia abre a las 8 de la mañana, pasás a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, el sagrario está solo, vacío, no hay nadie. Pero donde se da Reiki sí, donde se enseña estas prácticas sí, y van y pagan. Es que eso hay que sumarlo, que no solo van, sino que van y pagan. Mira, Franco, en verdad yo pienso, y tú lo dijiste antes, y por eso es que yo lo repito, es desconocimiento de la fe. O sea, para mí me da mucha tristeza escuchar, ver, conocer estas cosas y sentir como eso es para todos los demás, pero nunca es conmigo. Y claro que es conmigo. Cuando yo te dije ahí ahorita, que te interrumpí un par de veces, en mi comunidad, yo voy al menos 1 hora por semana a la visita del Santísimo, a la capilla de oración, que por cierto, de 24 horas al día, las autoridades nos las cortaron a 12 horas por día, entonces menos tiempo. Y entonces de 6 o de 7 a 7, de 6 a 6, no recuerdo exactamente la hora, siempre hay gente adorando en la capilla de oración, pero gente que se comprometió. Y yo normalmente voy a las 5 de la tarde, salgo antico del negocio, me voy corriendo, recojo a mi esposa, entramos a la capilla de oración y salimos de la capilla y nos quedamos de una vez en la Santa Eucaristía. Y estamos hablando un día fuera de los domingos, porque ese es, algunos quizás más vivillos, en realidad ellos no son vivos, algunos más menos espirituales, pues aprovechan de una vez 2 horas un domingo y ya me quité ese problema. Pero a lo que voy, Franco, qué momento de paz, qué momento de felicidad, qué momento más grande y más especial es esa hora ante el Santísimo en oración. Ahí tenemos un rotulito que dice, yo lo miro y Él me mira. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera hablamos, sino que llego, me siento y me quedo contemplando, es un momento de contemplación. Y yo digo, y para eso hay gente que paga yoga, que paga Reiki, y ahora esta nueva mindfulness. Yo salgo lleno, yo salgo contento, yo no ocupo nada más. Y no voy todos los días porque a veces el tiempo no me lo permite. A veces situaciones que se dan, pero yo soy feliz. Y cuando eran las 24 horas, me iba en la madrugada porque ahí nadie me interrumpía. Ahí estaba solamente mi esposa, el Santísimo y yo. Anoche grababa un programa, estoy haciendo un segmento de perfección y santidad, profundizando sobre las virtudes y cómo conseguirlas. Y anoche decía algo que puede ser para este programa, este momento, ahora que te escucho, surge. Vos dijiste, yo voy ahí a encontrarme con Dios versus ir a un lugar que en la meditación en donde me encuentro conmigo mismo, me alejo de todo. Vos decías, me encuentro con Él y con Él me lleno, o sea, me lleno, salgo de ahí lleno, siendo que en la meditación salgo de la meditación vacío. Y algo que me hace más ruido, Franz, lo de la paz. Vos hablaste de una paz, el gozo y la paz. Y yo anoche definía los dos tipos de paz
que en realidad no es paz lo otro, pero porque muchas personas que hablan de todas estas prácticas que no son cristianas, hablan de paz, de una cierta paz. Entonces, la paz que se centra en Dios, que se halla como don, como fruto, en el Señor, vos lo decías recién. ¿Por qué San Pablo dice alégrense en el Señor, alégrense siempre? Filipenses 4. Porque bueno, es esa alegría que se centra en Dios, que la provee Dios, que nosotros nada podemos. Pero hay algo importante, hay otro tipo de paz, que es esa paz, y no quiero que me malinterpreten, anoche lo dije también, es esa paz que se siente y se experimenta en los cementerios. Habrán ido ustedes a algún cementerio. Uno llega, hay una cierta quietud, un cierto silencio, una aparente paz, pero una paz que se puede decir de muerte, una paz de desolación, una paz de cementerio, de podredumbre, de olor malo. Entonces, son dos tipos de paz. Una paz de vacío versus una paz de plenitud, de gozo interior, en donde me lleno de Dios, no me lleno ni me vacío de mí mismo. Me lleno de Dios para poder enfrentar esas cruces que hay todos los días. Todos los días hay una cruz. Entonces, pero ahí es donde está la diferencia, Franz. Sí, y la estamos entendiendo, pero eso es lo que les venden. Eso es lo que venden mucho estas corrientes, New Age y todo eso. Te venden la paz interior, pero al final nunca es una verdadera paz en Cristo, una verdadera paz interior. Por lo menos es mi criterio, y en alguna de tus expresiones me lo has confirmado. Así es, Franz. Bueno, hermano, creo que el tema de hoy está agotado, daría mucho más para hablar. Siento que de fondo hay ¿puede ser que hay una tormenta ahí? Viene empezando una tormenta. Viene empezando. Bueno, para todos aquellos que estuvieron conectados, que no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, dejen sus comentarios. Tengan siempre presente que nosotros hablamos a comunidades cristianas. Entonces, primero tengan en cuenta eso. Segundo, comenten y compartan. Ayúdennos a evangelizar, porque esto lo hacemos con mucho amor, mucho sacrificio, dejamos parte de nuestro tiempo laboral, familiar, para poder traer este tipo de enseñanzas, que queremos que lleguen a más personas, no por una cuestión de éxito, ¿no? Sino por una cuestión de llevar, de evangelizar, ¿no? Hay gente que está confundida, que está en el error y que no sabe, que desconoce, ignora, y bueno, a lo mejor a través de este tipo de contenidos podamos ayudar a que alcancen el conocimiento y abran los ojitos y cambien. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen el próximo martes en este canal y en esta red de páginas que transmiten este contenido, esta serie de contenidos, como es la página Primera de Pedro 3.15, Católico Defiende tu Fe, El Salvador Católico, Palabra Santa, Argentina Defiende la Vida. ¿Cuántas páginas? Hay muchísimas páginas más que nos ayudan a llevar esto adelante de una manera totalmente desinteresada. Por eso también agradecemos a ellos. Franz, gracias a vos por este tiempo. No, gracias a ti, Franco. Gracias a todos los que nos acompañaron. Este es su programa, Diálogo entre Hermanos. Esperamos vernos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias a todos. Hasta la vista. Chao. Que sigan bien. Chau, chau, chau. Hasta el próximo martes.